tan brava también nos cansó, así que por eso prefiero estar sentado. Cortito y contento. Cuando empezamos estas jornadas, que finalmente, si ustedes cuentan las horas de trabajo, deben haber sido 12, 14 a lo sumo. Todo lo que vimos se hizo en ese tiempo, con el contexto de gente que se conoció en la primera hora de esas 14 y que terminó siendo socios y compañeros al final de las 14. Bueno, ¿cuál era el gran desafío? Era doble: qué hacer y cómo hacerlo, porque no partimos de un programa, una convocatoria programática externa al seminario, sino que cada equipo se dio su propio desafío. O sea, decidió el qué y propuso el cómo. Entonces yo, escuchando y viendo, habiendo estado todo el tiempo de trabajo en el seminario, en taller, creo que hay 3 puntos, yo diría, que hay que llevárselos como cuestión para seguir la desarrollando en próximos proyectos o en estos mismos proyectos que siempre les quedará rondando la cabeza. Uno es la cuestión que creo que muy bien afrontada, es el haber superado lo que a veces ocurre en estos eventos, que es partir del apriorismo y no de una objetividad de la materia de arranque. Es decir, más que proyectar este sector de la costa, tiene existencia arquitectónica, espacial, ambiental, dimensional, ingenieril y funcional. Entonces, y que de todos los proyectos que hicimos, en general, como nosotros no lo decimos tanto, por lo menos en mi cátedra, pero acá se usa mucho, las piezas fundamentales de estos proyectos son las que ya están. El espejo de agua, quieta, frente al horizonte del mar inquieto, los sistemas de protección del puerto, la propia edificación del puerto, esta ladera parquizada que desciende en una longitud de frente costero monumental respecto a las medidas de los tramos de costa de Mar del Plata. Esta consistencia que tiene la costa de Mar del Plata de ser no tener un carácter lineal, sino ser un enhebrado de tramos de carácter distinto, y con una especificidad funcional muy exigente. Es decir, un puerto, si bien no será de aguas profundas totalmente, un puerto, es el primer puerto marino, es decir, viniendo del norte de la Argentina, es decir, el primer puerto importante que aparece con frente marino es el puerto de Mar del Plata. Entonces, ¿cómo hemos podido, o han podido, porque los trabajos que hicieron ustedes y los docentes que los acompañaron, hacer propio en los proyectos este proyecto preexistente, y haciendo proyectos que tienen la capacidad de ser continuados con otros proyectos? Creo que es una de las cuestiones que me interesa resaltar. Dejamos muy controlado el apriorismo y dejamos muy superado también la idea de que un proyecto de arquitectura de esta magnitud, con este desafío, es un proyecto terminado, es un proyecto único y compuesto en forma de solución final. O sea, los proyectos están hechos con los proyectos preexistentes, y a su vez los proyectos realizados son más material para futuros proyectos. La otra dimensión que queda para mucho debate, pero también para mucho pensamiento, son los juicios de valor, que en todos los discursos los hubo. Es decir, esta idea de lo privado como negativo de lo público, y lo público como progreso sobre lo privado. Y en general, público y privado referido más a una forma de propiedad que a una forma de utilidad. Es decir, el puerto es un espacio público. Tan público es que se da de comer a la ciudad. Y su forma, por lo tanto, es el monumento a esa condición pública. Que queda a la expectativa de una nueva condición pública cuando esta utilidad desaparece, se mengúa o se transforma o se traslada.
Entonces, eso es una cuestión. El golf es público o privado. Cuando lo miro y veo esas laderas verdes, es público. Si voy a ver la escritura, es privada. La base de submarinos es público o privada. Vista del mirador, pública. Es decir, a la hora de disponer de dominio es privada, pero al mismo tiempo es estatal. Entonces, todas estas figuras, que a veces son como muy livianas o muy extremas, en los proyectos de esta magnitud, llamémosle urbanos, si queremos, urbanos territoriales, o arquitectura de lo público, es un valor relativo, es una oportunidad de interpretación en el proyecto que hace a los buenos proyectos. Y creo que el tercer aspecto que meritoriamente apareció es el control de la forma. Decía Aldo Rossi que reconocer la autonomía a las formas, o sea que la forma es lo que sale de las políticas, la forma sale de los planes territoriales, de los master planes. El darle autonomía a la forma finalmente es privarla de utilidad y de sentido. O sea, todos los proyectos de 14 horas que hemos visto son proyectos esencialmente de arquitectura, que tienen futuro arquitectónico, tienen oficio de arquitectura, tienen una inteligente decisión sobre la medida, tienen una inteligente percepción de la oportunidad como escenario de la intervención y como factor de multiplicación del resultado de la intervención, y tienen respeto por la forma, tienen atención, tienen un proyecto con ganas de tener existencia concreta, o sea, con ganas de ser construido. Bueno, esos son los puntos que yo podría hacer como, o si tengo que contar este seminario volviendo a mi facultad, resaltaría esta cuestión. Digamos, el contenido del debate, porque esto es un debate, decíamos en la jornada inaugural, la importancia de la diversidad, decía Sopi, ¿no? Es decir, de las diferencias. De la diferencia como trabajo colectivo, es decir, digamos, finalmente el seminario tiene un resultado global, que es el trabajo en esas diferencias, pero que tiene estas coincidencias. Por lo tanto, para hablar de resultados o avances en este seminario, lo hacemos sobre lo que fue la consecuencia de la diversidad. Ustedes son cerca de 200 alumnos, ¿no? Más o menos, activos. O sea, 200 personas. Resumido en estos 8 trabajos, finalmente tenemos una opinión entre todos de aquella desafío inicial de qué hacer y cómo hacerlo. El avance, digamos, cultural que permite debatir el par opuesto público-privado, y la tranquilizadora perspectiva de futuro que es que los estudiantes de arquitectura son oficiosos, hacen su oficio con una habilidad que vale la pena destacar. Bueno, nada más, yo me voy muy contento con lo hecho, y por lo que hemos hablado creo que casi todos nos vamos con la misma mirada. Nada más, gracias.